¿Cómo están? Buenas noches. Es un privilegio, es un placer llegar hasta sus casas, su teléfono, donde me estén escuchando. Creo que YouTube es una plataforma muy buena para poder subir podcast. Quiero subirlo también en Spotify, en Apple Music. Por el momento no estamos. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer podcast junto con mi esposa también en algún momento. Queremos seguir hablando y haciendo cosas, pero por el momento creo que, bueno, mi esposa también quiere hacer videos por su propia cuenta, pues ahí cuando ella los haga yo también les voy a estar promocionando los videos para que ustedes lo puedan ver. Siempre creo que vamos a hacer el mismo canal de YouTube los dos. Y por el momento, tal vez en algún momento pues se separe, pero no creo. Quiero hablar de algo interesante hoy, algo importante, es de que creo que el tema se va a llamar Me siento invencible por segunda vez. ¿Y por qué hablo esto? Y es porque, y vamos a ir al punto, al grano de una vez, para no dar tanta introducción. Más o menos en el 2011, más o menos no, en el 2011, mi esposa y yo metimos las patas y ella quedó embarazada. ¿Por qué cuento esto otra vez? Porque es parte de la historia. En ese proceso que vivimos con mi esposa, em, a nosotros nos quitaron el ministerio de una mala manera. O sea, realmente fue así. Nos quitaron el ministerio de una mala manera. En ningún momento nos dieron un seguimiento, en ningún momento nos dijeron, miren, necesitan algo, los vamos a apoyar. Entendemos que el pecado no se cubre, pero no se encubre, ¿verdad? Y nosotros no lo encubrimos, nosotros le contamos al pastor, le contamos a nuestros papás, le contamos a nuestros líderes, o sea, contamos y les pedimos perdón, ¿va? Porque de alguna manera el liderazgo es una posición y es un privilegio que te dan que hay que cuidar, y parte de ese cuidado la santidad, pues. Entonces, pues nosotros descuidamos nuestra santidad en medio de ese proceso. Y a medio de todo eso nos quitaron el ministerio, nos lo quitaron de una manera fea. Lo hicieron de una manera que no era la correcta. Y pues nosotros, a pesar de que creíamos que no era lo correcto y nos molestamos, hicimos caso. Pero una de las cosas que yo le dije a mi esposa es, ya no vamos a servir, vamos a ir a la iglesia, entramos, oramos, cantamos, escuchamos palabra, recibimos del Señor y nos vamos. Eso vamos a hacer. Ya no quiero servir, ya no me quiero meter a nada, ya no considero que no, ¿cómo se llama? No estamos en tiempo, también tenemos que restaurarnos. Si es que Dios en algún momento nos quiere usar, pues tal vez, pero por el momento no, yo no quiero nada. Y fue idea mía. Obviamente los planes de Dios son otros. De repente un día mi suegra nos recomienda con unas personas para ir a cita, ginecólogo obviamente para mi esposa. Y nosotros empezamos a ir a esas citas. Casualmente, los que eran, una ginecóloga y un pediatra. Ellos eran, no sé si mencionar los nombres, pero su clínica, por si ustedes quieren ir, está en el empedrado que sale para ir, donde pasa la Trigal en Quetzaltenango, donde está el empedrado para llegar al Cenizal. Y me atrevo a mencionar quiénes son de alguna, no los voy a mencionar por nombre, pero sí donde está su clínica, porque fueron personas de gran bendición para nuestra vida. Em, entonces empezamos a ir a citas con ellos. Y ellos fueron claros y nos empezaron a decir, no, que miren, que vénganse, que los invitamos al grupo. Nosotros tenemos un grupo de matrimonios, que vénganse. Nosotros para ese entonces, pues en ese proceso nos casamos y ya estábamos casados cuando empezamos a ir ahí con ellos. Y recuerdo que fue más o menos en septiembre del 2011. Y septiembre, octubre, por ahí del 2011. Y recuerdo de que nosotros dijimos, bueno, pero nunca íbamos, o sea, tenemos que ir a citas casi semanales con ellos y, muchas veces ellos ni nos cobraban, va, pero cada vez que íbamos nos decían, vayan al grupo, hombre, nosotros queremos que ustedes vayan, queremos que ustedes sean parte del grupo, que vengan, sí que van a recibir de Dios, que es necesario, y nosotros, bueno, está bueno, pero yo no quería ir realmente, delante de Dios, yo no quería ir, era yo el que no quería ir, mi esposa también, ella decía, lo que tú digas, va. Gracias a Dios, mi esposa y yo hemos tenido nuestras etapas de paz, de molestias, donde discutimos más, otro poquito más. Después le bajamos un poco, pero en ese entonces estábamos bien, nos llevábamos bien, estábamos calidad. Y me acuerdo de que
una noche, de repente estábamos viendo tele. Bien, no me acuerdo que estábamos viendo la tele, cuando solo escuchamos que tocaron el timbre y salió mi suegra, porque yo los primeros 2 años vivimos con mi suegra, con mis suegros más que todo. Y salió mi suegra y dice, los están buscando allá afuera. Y nosotros, ¿y quién va? Yo todavía en pijama, pues. No sé, ustedes salgan, va. Y nosotros decimos que, la gran va. Salimos, cuando salimos era el doctor, o sea, literal, la ginecóloga y el pediatra, y estaban en su carro, y solo nos dijeron, ¿cómo estaban, Willy? Buenas noches. Pues veníamos a ver cómo estaban y a decirles pues que nos los vamos a llevar al grupo. O sea, no era de que será que se quieren ir con nosotros al grupo, no, eran las 6:30 de la tarde, el grupo empezaba a las 7 y era como unas 5 cuadras cerca de mi casa, estaba fácil llegar caminando, pero ellos llegaron en su carro y lo que me dijeron fue, miren, los vamos a esperar, váyanse a cambiar y los esperamos, les damos unos 10 minutos para que se arreglen y se van con nosotros al grupo. Y nosotros ya iba aquí, no les íbamos a decir que no. Y de plano, nos fuimos. Em, Empezamos a ir al grupo ese fin de año porque fueron pocas veces, como tal vez unas 3 4 veces. Después se terminó el año y en enero empezamos a ir otra vez. Yo siempre he sido de grupos, siempre he sido de tener grupos familiares. Desde antes de conocer a mi esposa, yo ya tenía grupo de jóvenes. Y cuando la conocí a ella, seguía con grupo de jóvenes. Creo que ya 2 grupos tenía en ese entonces. Ya entre los 2 grupos hacían como 60 personas. Eh, Dios me ha ayudado, porque no es que, o sea, pilas, Dios me ha ayudado mucho en eso. Y nos fuimos al grupo, me gustó, estuvimos ahí, empezamos el siguiente año. El siguiente año el grupo era grandísimo, ese grupo tenía tal vez unas 40 parejas y no cabíamos en esa casa. Y el calor me acuerdo que era inmenso, los hermanos tenían una sala grande que era bueno, tenían una hija más o menos como de 13 años, que la hija se encargaba de ver a los nenes. Nosotros, mi esposa estaba embarazada, pues no teníamos nenes, pero todas las parejas que tenían nenes de unos 8 o 10 años para abajo se iban a otro cuarto y las nenas los cuidaba y los miraban. Entonces el grupo se convertía en un grupito de nenes recibiendo, aunque sea dibujitos de Biblia y todo, y nosotros los grandes pues ya recibiendo palabra ya de grandes, ¿no? Y de repente el doctor dice, miren, fíjense que vamos a partir el grupo, porque este grupo es muy grande. Y este grupo se va a dividir en 3, porque aquí hay personas suficientemente buenas para abrir grupos. Y nos pidieron en ese entonces, también dijeron, miren, necesitamos que ustedes nos digan cuál ha sido el proceso que ustedes han pasado en la iglesia, ¿va? Porque la iglesia obviamente el primer proceso debería ser salvo, ¿no? Segundo era ser restaurado, que parte de eso es no solo la palabra de Dios que se recibe en los grupos, sino ir a un encuentro de restauración. Ser bautizado también era parte del proceso, alcanzar a restaurar, ser equipado, pasar a una academia de obreros y ser enviado. Ser enviado es ir a un lanzamiento, pero más que el lanzamiento es empezar a trabajar en el ministerio, ¿verdad? Empezar a abrir un grupo, empezar a predicar, empezar a hacer, ganar gente para el Señor. Nosotros habíamos pasado los 4 procesos, incluso más. Existía una extra que se llamaba la escuela ministerial y era ya temas ya de ministerio, ya más grandes. Entonces empezamos a pasar el proceso. Nosotros ya habíamos pasado todo. Entonces los doctores cuando se dieron cuenta dijeron, la verdad es que es difícil decir esto, pero realmente ustedes son los más jóvenes del grupo, porque todos eran matrimonios. Nosotros yo tenía 24 años, mi esposa, no, en ese entonces yo tenía 23, mi esposa 22 años, imagínense. Y nosotros éramos los que estábamos mejor preparados de todo el grupo de matrimonios que había ahí. Y entonces cuando se eligieron a los que iban a ser líderes, nosotros salimos entre el grupo, al punto de que hubo una pareja que es nuestra amiga a la fecha, que nos dijeron, miren, la verdad es que nosotros les tenemos envidia a ustedes y envidia de la buena, no sé si existe la de la buena, pero ellos decían, es que a nosotros nos llama la atención cómo es que ustedes, siendo tan patojos, los llamaron y a nosotros no. Obviamente ellos de alguna manera no se quejaron, pero sí hablaron con los líderes y les dijeron, miren, ¿por qué a nosotros no nos tomaron en cuenta? ¿Va? Entonces ya en el mismo grupo el pastor o el doctor dijo, miren, eh,
o sea, explicaron otra vez el proceso de la iglesia, va a alcanzar, restaurar, equipar, enviar. Ellos tienen todo el proceso y más, porque después de ese proceso pues sigue la escuela ministerial y otras cosas y ellos tienen todo, o sea, ellos están adelantados a ustedes por mucho. Entonces, por eso es que los vamos a poner. Una de las condiciones que nos dio el doctor era para que nosotros pudiéramos liderar un grupo era que, que nosotros pues, fuéramos a un discipulado semanal extra con él. O sea, no solo el discipulado de la iglesia, sino un discipulado semanal extra con ellos. En ese discipulado a veces éramos los dos juntos, a veces era yo solito con el doctor y mi esposa solita con la doctora y cada quien recibía un discipulado extra. Y ellos, la verdad es que para mí mis respetos. No me quiero ahondar mucho en esto y no sé por qué estoy contando tanto detalle, pero si lo estoy contando es por algo. Creo que el liderazgo de ellos era muy bueno. No sé si lo siguen haciendo o no, pero en ese entonces era muy bueno. Em, Se dedicaban a la gente. Em, en ese entonces nosotros empezamos a abrir un grupo de matrimonios con una pareja de hermanos que ellos viven ahora en Huehuetenango. Em, el grupo creció. Yo siempre he sido de la idea de entregar palabra fiel, de que siempre he tenido mi corazón de que no conozco el corazón de las demás personas, pero mi corazón siempre ha estado, no, yo quiero que la gente de verdad quiera aprender de Dios, que de verdad se inspire, que de verdad quiera servirle a Dios, inspirar a la gente, que sea tocada por el Espíritu Santo genuinamente, enseñar genuinamente y no solo enseñar porque yo soy bueno o cosas así, va, sino de verdad ser genuinos. Y creo que eso ha hecho que el grupo crezca en medio de otras cosas que tal vez en algún momento voy a hablar. Pero ahorita no, porque si no me tarda un año. Y el grupo empezó a crecer al punto de que cuando nos dieron el grupo, supuestamente el grupo se partió, habían dicho que en tres, después se partió solo en dos, en los cuales nosotros nos quedamos con una mitad, la otra mitad, el otro grupo se quedó con la otra mitad, pero realmente no fue así. De todos los que nos dejaron a nosotros, solo una pareja se quedó con nosotros. Los demás se quedaron en la casa de siempre, porque nosotros nos fuimos para otra casa y los demás se quedaron en la casa de siempre, va. Y solo una pareja nos quedó, me acuerdo, era un doctor también, otra vez, un doctor que trabajaba en el Ministerio de Salud y su esposa llegaban con nosotros y el grupo creció al punto de que nosotros nos dieron el grupo como en, ¿qué les diría yo? Saber, me acuerdo que nos lo dieron como en mayo del 2012 porque la nena estaba bebé, tenía como 2, 3 meses de haber nacido. Entonces, sí, febrero, abril, mayo, como en mayo o junio, nos dieron el grupo. Y para cuando finalizó el año, en diciembre, nosotros teníamos 110 personas. Más o menos como unas 40, 45 parejas y el resto eran niños. Al punto de que cuando hicimos el convivio llegaron todos, la gente no cabía, se llenaron 2 cuartos grandes de gente y se llenó un pasillo de gente. Cuando llegó el doctor y decían, pues chica, toda esa gente tienen ustedes, decía, pues sí, ahora no puedo creer si el otro grupo se quedó igual, o sea, no llevaron más gente, se quedó igual, o sea, el grupo era grande, tenía como unas 40 personas, el de nosotros se triplicó, ¿va? Em, en medio de eso pasaron procesos que prefiero no comentar. En ningún momento pecamos ni nada, sencillamente nosotros teníamos más que todo en el corazón servir con jóvenes. Hablamos con nuestros líderes, hablamos con los líderes de jóvenes y todos estuvieron de acuerdo en que nos pasáramos a jóvenes. Nos pasamos a jóvenes y otra vez empezamos a tener grupo, empezamos a tener discipulado y el discipulado empezó a crecer, el grupo empezó a crecer. O sea, empezamos con un amigo y después eran dos, al mes ya eran cuatro, a los 2 meses ya eran ocho. Para terminar, eso fue, ahí ya hice un salto de tiempo porque el grupo de matrimonios continuó como por año y medio más, tal vez, después de eso. Entonces ya estábamos, recuerdo que fue a mediados del 2015 que nosotros empezamos, entonces empezaron como 2, 3 años, a mediados en donde el grupo de matrimonios creció y siguió y seguimos avanzando y seguía creciendo y seguía funcionando y todo bonito. Entonces cuando nos pasamos a jóvenes era en el 2015 y me acuerdo que terminamos el 2015 como con unas 6 personas. Empezando el 2016 eso se expandió, llegamos como a unas 40, 45 personas y yo me sentía, por eso digo que el tema yo decía, me siento indestructible otra vez,
porque el grupo se volvió a un grupo muy, yo creo que ha sido tal vez el mejor grupo que hemos tenido hasta el momento, porque se volvió muy unido, muy fuerte. La gente quería servir, la gente quería liderar, la gente quería empezar sus propios grupos y empezamos a hacerlo, empezamos a abrir más grupos, empezaron a abrir más cosas, empezamos a crear una red y, y en medio de todo eso, el líder, ahí fue donde les di lo del tema pasado, llegamos al punto donde el líder que nosotros teníamos desertó, ya no quería estar y nos dejó metidos en el discipulado del pastor. Hoy no vamos a hablar de lo que pasaba en el discipulado del pastor porque lo hablamos en el tema anterior, pero en, las cosas me salían tan bien o no salían tan bien. Quiero hablar en privado, o sea, solo yo, porque mi esposa está conmigo en todo esto, pero voy a hablar de mí en este momento. Yo me sentía invencible, sentía que si yo escribía una canción iba a ser un hitazo, sentía que si hacía un poema se iba a volver un poema famosísimo, sentía que si hacía una obra de teatro iba a verse en todo el mundo, porque todo lo que hacía me salía bien en cuestión de ministerio. Servíamos en teatro, porque estábamos en teatro, servíamos en encuentros, servíamos en todos lados y todo salía bien. Yo oraba por la gente y la gente recibía de Dios, y ministraba la palabra, y la palabra era fuerte, era buena, la gente se caía, lloraba en la presencia de Dios. Y era genuino, porque hay gente que vota a la gente, yo no, yo nunca, yo no, ni siquiera toco a la gente, va al Padre, en el nombre de Jesús, sé tú, Señor, el que toque a esa persona, pero solo oraba cerca, pero no los tocaba, y la gente caía en la presencia del Señor, porque decía yo no voy a fingir de que tengo unción empujando a la gente, esa es una tontera, ni los toco, pues, porque hay gente que se tira con que uno los toque, no, Señor, si eres tú, tócalos tú, y si se tira, pues yo no lo empujé, ya es la persona la que está mintiendo, pero yo no lo empujé, va. Entonces, en medio de todo el proceso, eh, empezaron a pasar procesos. Para eso llegamos ya al 2017. En el 2017, la iglesia pasó por un proceso complicado, del cual no voy a hablar. Lo que sí voy a hablar es de que la iglesia se dividió. De la iglesia salieron 3 iglesias más. Les voy a hablar de esto en la otra semana. De lo bueno que salió de todo esto, porque malo salió un montón, pero salieron cosas buenas. Pero de la iglesia se dividió y de la iglesia salieron 3 iglesias en el momento. O sea, no tres, bastaba la iglesia principal, salieron 2 más. Con el tiempo han salido como 5, porque la gente, pues, gracias a Dios, la iglesia y el pastor que estaba en ese momento era un pastor que realmente se preocupaba por el crecimiento de la gente. Y eso para mí era algo importante. El problema era que como, bueno, no hablar de eso. Em, entonces la gente estaba capacitada para abrir iglesias. Entonces cuando la iglesia tuvo ese problema, la gente dijo, no, o me voy para otra iglesia o mejor creo una. Y algunos que tenían llamado crearon sus iglesias y aunque muchos estuvieron en contra porque tal vez no tenían cobertura o lo que sea, pero las iglesias ahí están. Hasta el momento las iglesias que se levantaron ahí están. Creo yo que ahí están todas. Por lo menos he visto publicaciones porque varios de los que se fueron eran mis amigos y los tengo en redes, pues. Entonces, ahí están. No están en pecado, no fallaron, no nada. O sea, ahí están en el ministerio. ¿A qué voy con esto? Era de que, pues nosotros nunca nos fuimos de la iglesia, al contrario, cuidamos a la gente, cuidamos el ministerio, era lo que hablamos la semana pasada. O sea, de toda la gente que teníamos, toda la gente se quedó unida, nos quedamos unidos. em, y yo todavía ahí me sentía invencible. Y aquí empieza lo turbio y lo raro de la historia. Y es de que en ese mismo momento no solo nosotros estábamos un poco dolidos porque, em, pues por los problemas que habían dentro de la iglesia, nosotros queríamos ser parte, yo delante de Dios puedo decirlo, yo quería ser parte de las reuniones en donde me tomaran en cuenta, yo quería que me tomaran en cuenta para poder opinar y poder decir, hagamos esto, hagamos lo otro, pues no estuve en esas reuniones, va. eh, el- la mayoría del liderazgo de la iglesia cayó. La iglesia de tener como 3.000 personas más o menos, la verdad es que no sé de números, pero imaginemos que tenía unas 3.000 personas, tal vez cayó a unas 800. Tal vez usted tiene, pero 800 es un montón, sí, pero para una iglesia grande, que llegue menos de la mitad es un trancazo duro. Y, pero más que eso,
cuando la iglesia se empezó a recuperar, en el 2018 empezaron a pasar problemas. No solo la iglesia ya tenía problemas internos, pero en mi caso, que era de alguna manera yo quien creía que había hecho un buen trabajo en el liderazgo, no solo yo, varios líderes hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Yo me refiero a jóvenes. em, vino, empezaron a pasar problemas con nosotros y con nuestros líderes. Nosotros teníamos líderes debajo de nosotros, no, no mis líderes, sino los líderes los cuales eran de alguna manera, nosotros éramos los líderes de ellos. Y empezaron a haber celos, empezaron a haber riñas, empezaron a hablar mal de mí, mal de mi esposa, inventaron cosas. eh, Cada vez que yo les enseñaba, les predicaba, me hacían caras, no querían aprender de mí. Yo al principio no me daba cuenta, yo pensaba que pues que como realmente muchos de ellos eran apáticos, yo decía pues normal, son así son pues, no, no me puedo quejar de, o no les puedo pedir que cambien algo que ya es parte de la naturaleza. Yo en parte a veces soy un cacho apático, a mí me cuesta recibir a veces de la presencia de Dios, más cuando me ministran, a mí me cuesta un poco, a mí se me hace más fácil solito en mi casa. Y, y en medio de todo ese proceso donde estas personas empezaron a hablar mal de mí, empezaron a inventar que yo tenía un amorío con una discípula cuando nunca fue cierto. Yo no soy un santo y no voy a decir yo jamás, porque claro que he tenido tentaciones y he pensado cosas fuera de lugar, pero si algo le he dicho al Señor, si algo me da miedo realmente, es llegar un día a la presencia de Dios y que en lugar de que me digan buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, que me digan, mira, te di, que, o sea, que el Señor me diga un día, mira, yo te di mi hija, mi princesa, mi, mm, mi ovejita, te la di para que la cuidaras, la limpiaras, la perfumaras y me la entregaras lista para el ministerio o lista para lo que a donde yo la quiero llevar, o que me diga, te la di y te la comiste, por no decir otra palabra. Y yo que le diga al Señor, no, ¿qué le voy a decir yo ahí al Señor? No le voy a decir yo, ay Señor, pero es que tú sabes, soy hombre. No, pues porque, pero sos el líder. Entonces, como les digo, no me considero un santo. He tenido mis pensamientos y cosas, pero en ningún momento siempre me ha dado miedo el estar delante de Dios y tener y que el Señor me diga, no lo hiciste de la manera correcta. No, y tal vez voy a hablar de esto en un tema específico, este tema real de qué va a pasar el día que estemos delante del Señor y cómo Dios lo que va a pesar mucho va a ser el corazón en medio de lo que sucedió en medio de los sucesos, pero por el momento no. Y estos discípulos empezaron a hablar mal de mí, decían que yo no dejaba que predicara a mi esposa cuando mi esposa era ella la que no mucho le gustaba a ella, o sea, ella predicaba, pero predicaba mucho menos que yo y era ella la que no quería predicar. Pero ellos empezaron a inventar cosas, empezaron a poner a los demás líderes en mi contra, empezaron así, o sea, mientras más tiempo pasaba, más grande se hacía el problema y yo no me había dado cuenta. Porque delante de mí todo era miel sobre hojuelas, pues todo calidad, pero atrás había muchas habladeras y todo, y era algo que yo no sabía. Tal vez lo veía en el espíritu, porque ahora que lo recuerdo, yo predicaba mucho de eso. Me acuerdo que yo les leía mucho el versículo que decía, y no sé por qué predicaba yo a cada rato ese versículo que decía o mencionaba en mis enseñanzas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Decía yo a cada rato usaba ese versículo. Y estaba yo en medio de ese proceso donde yo estaba lidiando con ellos porque llegó un punto en el que ellos ya dijeron, mira, es que nosotros no te vemos como líder, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero les decía yo, bueno, entonces si no, o sea, si no me ven como líder, nadie los agarra, pueden irse, ¿va? O sea, nadie los está obligando a estar acá. Pero no se iban ni se quedaban realmente, ¿va? Y me tenían así entre sí, no, y así me tuvieron como un año ya donde yo ya me sentía mal predicar delante de ellos porque llegó un punto donde ya era complicado predicar enfrente de ellos o hablarles de Dios porque miraba que ellos hacían caras. Y decía yo, pero si para eso vienen, ¿para qué vienen? Deberían de quedarse en su casa, pues. Porque yo vengo, y de verdad, delante de Dios, yo he sido genuino para enseñar siempre. Y recuerdo que en medio de ese proceso estaba.
cuando aquella persona, que hubo una persona que, que nos había hecho daño en el pasado, cuando mi esposa quedó embarazada. eh, Él era el jefe de mi esposa en el trabajo y era su líder en la iglesia. Lo que hizo fue sacarnos, fue lo que les decía yo hace un rato, no solo nos sacó, nos hizo de menos, nos trató de pecadores, nos trató de lo peor y casi ya no quería que fuéramos a la iglesia. Nos quitó el ministerio, nos quitó el llamado, nos dijo que todo lo que Dios nos había dado lo habíamos perdido. Nos trató re mal. Y hay un video de eso donde lo detallo más fácil, más detallado en TikTok. Pero él había desertado de la iglesia, se había ido para otra iglesia y nosotros ya ni en cuenta, al punto de que yo cuando yo quería regresar a la red de jóvenes, yo le dije al Señor, yo solo quiero que me lo confirme, si un día vamos a regresar a la red de jóvenes, eso hablo de cuando estábamos en matrimonio, ¿verdad? Yo le decía al Señor, si un día regreso yo a la red de jóvenes, porque yo lo tenía en el corazón, va a ser de dos maneras, una, que esta persona no esté y dos, que mi esposa quiera, porque mi esposa no quería. Entonces cuando le dije que, y un día de repente pasaron las dos. Un día me dice mi esposa, mira, yo estoy en disposición, si tú quieres regresar, regresemos, si quieres que nos quedemos en matrimonio, nos quedamos. Y yo dije, bueno, ya está la primera. De repente me contaron, sí, tal y tal persona se fue para los Estados Unidos y dice que se fue allá a un ministerio, que no sé qué. Entonces dije, ya se cumplió la segunda. Pero no tomamos la decisión de un solo. Me acuerdo que yo me fui a un encuentro a servir de varones. Y el ministro o la persona que estaba dirigiendo el encuentro oró por mí y me dijo, mira, veo un jarro de aceite cayendo sobre tu cabeza. Y me dice el Señor que lo que le habías pedido ya es tiempo y que regreses al lugar de donde te sacaron, porque ahí es tu lugar. Y quien te sacó no fui yo, fue el hombre. Y yo te lo devuelvo. Y yo me quedé, bueno, entonces quiere decir que vamos a regresar a la red de jóvenes. Y ahí fue donde regresamos a la red de jóvenes, que fue lo que ya conté, va. Esa persona ya no estaba. Regresamos otra vez al año 2018 y de repente nosotros estábamos haciendo actividades grandes, bonitas, de verdad, delante de Dios. Ya teníamos un montón de gente, ya el grupo, después del trancazo de la iglesia, donde la gente se fue, a nosotros nos quedaron como 100, de 175, 200 jóvenes, nos quedaron como 150, 125. Y de ahí partimos de cero a levantar y ya llevamos como 250 jóvenes cuando, porque ya teníamos líderes que estaban, o sea, no solo nosotros, sino los líderes que teníamos también estaban haciendo su trabajo y estaban llevando gente. Entonces yo no solo estaba lidiando con el liderazgo, que no querían que yo fuera su líder, no sé por qué, hasta la fecha no lo entiendo. Creo que era más una cuestión del corazón, que ellos eran los que se querían quedar en mi lugar y no pudieron, o sea, no los dejaron a ellos, pues, sino me dejaron a mí y a mi esposa, ¿va? Y yo pienso que eso era. Porque a la fecha no, todavía no sé. La verdad es que todavía no sé. Y estaba en medio de ese proceso luchando con eso cuando de repente miro que en el discipulado llega esta persona que nos había hecho daño en el pasado. Yo siempre he creído en perdonar, que debemos perdonar, pero una cosa es perdonar y otra cosa es aguantar. Yo puedo perdonar a la persona 70 veces 7, pero si sigo de baboso ahí detrás de ella, ya el baboso soy yo. Ya, yo perdono y me puedo alejar hasta de familiares, o sea, de amigos, familia, gente que me quiera hacer daño, yo me alejo. Y me acuerdo que llegó esa persona y yo cuando lo vi yo dije, ay Señor, no puede ser que vaya a ser parte de nuestro discipulado. Y no, no era parte de nuestro discipulado, fue peor. De repente el pastor dijo, porque nosotros para ese entonces ya éramos discípulos del pastor, el pastor dijo, mire, de ahora en adelante, él va a ser el líder y el ministro de jóvenes cuando nosotros ya éramos los líderes, los ministros de jóvenes, y habían orado por nosotros por eso. Y de repente nos dicen, ellos van a ser los líderes, van a ser los ministros, y ustedes van a pasar, en el caso de mí,
ustedes van a pasar a ser los discípulos de él y nosotros no puede ser. O sea, no solo tenía encima lo de mis discípulos que andaban haciendo bochinche. No sé por qué a la fecha todavía no les entiendo. Y sobre de eso nos cae el trancazo. O sea, nos atacaron por abajo y nos atacaron por arriba. Yo por eso digo y sigo creyendo que ese era un ataque coordinado. Y no, o sea, coordinado por Satanás, obviamente. Y cuando sucedió eso, yo dije, ay, no puede ser. Y me acuerdo que me enojé bastante. Lo externé en ese momento. Les dije, yo no estoy de acuerdo. Porque ni siquiera sabe lo que estamos haciendo y todo. El pastor solo dijo, esta es una decisión que se tomó sin oración. Y yo en el momento pensé que estaba hablando de mí, que yo no había orado, que yo estaba externando esto porque yo era alguien rebelde. Después me enteré de que el pastor de jóvenes no estaba de acuerdo con la decisión, sino que había sido el pastor que estaba sobre de él el que había tomado la decisión y a él también solo le notificaron. ¿Va? O sea, tanto mi pastor como nosotros solo estábamos haciendo caso a decisiones de mandos más altos. ¿Va? Y, y nos lo pusieron de líder. Bueno, nosotros dijimos igual, nunca hemos estado por una posición, nunca hemos estado por eso, por querer tener un puesto, sino hemos creído siempre que la función es más importante que la posición. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a ir funcionando igual, pues, vamos a seguir funcionando igual, vamos a seguir trabajando igual y todo. Pero lo primero que él dijo en el primer discipulado que fue ya cuando ya no estaban los pastores ahí pues para andarlo vigilando, lo primero que dijo fue, de ahora en adelante todos los que son casados no tienen derecho a estar acá y hagan lo posible por salirse lo más antes posible, porque de ahora en adelante este grupo va a ser de jóvenes. Y él ya estaba casado, pues, esa fue mi primera protesta. Le dije, pues si va a ser de jóvenes, vos tendrías que ser el primero en irte, ¿va? Porque esto es de jóvenes, ¿va? Y obviamente lo toma mal. Y yo obviamente lo tomé a mal, porque si de todo el discipulado los únicos casados éramos mi esposa y yo, eh, era obvio a quién le estaba tirando el trancazo, pues a nosotros nos estaba diciendo váyanse. Pero no lo iba a decir así de frente, ¿va? Sino cada discipulado, cada vez que íbamos hacia el discipulado, es que los casados ya no tienen que estar aquí, es que los casados ya tienen que estar viendo de qué manera van dejando su liderazgo. Una de las fanfarronadas que él hizo y que a mí me cayó mal fue, hizo muchas, pero una de las peores fue esta. Él dijo en uno de los discipulados, dijo, de ahora en adelante traigan a sus discípulos, nuestro discipulado va a ser abierto, traigan y que vengan cómo es el trabajo aquí en la iglesia. Con nosotros, decía, bueno, nosotros hicimos caso, llevamos a sus discípulos. ¿Qué hizo él? Tomó una foto, como llegaron como unas 70 personas, que él nunca trabajó, que él nunca discipuló, que él nunca ganó, porque ese trabajo lo hicimos nosotros. eh, Tomó la foto y se la mandó a los pastores. ¿Y qué fue lo que dijo? Nosotros nos enteramos porque teníamos amigos, obviamente, que iban al discipulado de pastores, porque nosotros, como él era el ministro y nosotros ya no íbamos al discipulado de pastores, ¿va? Era él. Entonces, ¿qué fue lo que fue a decir allá? Que su discipulado pasó de tener como 20 personas a tener como 70, porque él se las había ganado y que él era un buen líder y que era lo mejor de lo mejor. Y nosotros enojados pues porque obviamente eso era una mentira, va. Pero como no nos gusta el chisme y creemos que Dios es el que hace las cosas, que Él es el que toma lugar, nosotros dijimos, nosotros no vamos a hacer nada ni vamos a decir nada. Perdón, pero si les están dando a tol con el dedo a los pastores, a mí no me corresponde ir a decírselos, porque eso sería chisme, eso sería ir a hacerles un, no sé, pero yo lo tomo como chisme o como que, y decía yo, si yo se los voy a decir, los pastores van a decir, lo que quiere es su puesto de regreso. Dije, nah, ¿qué me importa? No voy a decir nada. Y no dijimos nada. Pero sí sucedió. En, en medio de todo eso, recuerdo que seguía el hostigamiento, cada discipulado. Y nosotros no nos queríamos ir realmente, porque decíamos, más que la posición o la función, no queríamos dejarle a la gente que habíamos trabajado a él. Habíamos luchado por levantar liderazgos, por
enseñar la palabra, palabra buena, carne. Les dábamos carne a los jóvenes, la gente salía llorando de los discipulados, la gente salía llena de la presencia de Dios en los discipulados, la gente decía, prediquen más, queremos hasta dos, tres discipulados a la semana, y nosotros no lo hacíamos así porque decía, también nos vamos a quemar, pues, decía, teníamos otras actividades aparte de jóvenes y sobre eso hacer más discipulados semanales, aunque sí empezamos a hacer dos semanales, pero con grupos diferentes, para no llenarnos tanto de gente, porque sí mucha gente quería recibir palabra y dejárselo a alguien que ni siquiera sabía predicar con todo respeto, que enseñaba hablando solamente de él, que para nosotros eso es una aberración. Si yo voy a enseñar la palabra, voy a hablar de Jesús, no voy a hablar de mí. Tal vez en algún momento voy a contar algún testimonio, pero no voy a hablar de mí. Este podcast, en este caso, esto es un podcast. Yo no estoy predicando ni estoy enseñando. En algún momento lo voy a hacer acá. Y sí, quiero llegar al punto de empezar a predicar la palabra, pero me gustaría que me conocieran y conocieran el corazón con el cual servimos también. Por eso enseñamos o hablo de lo que estoy hablando ahorita. Ya llevo 36 minutos y espero que esto estén aprendiendo un poco. En medio de todo el proceso, eh, nosotros no nos queríamos ir, no les queríamos dejar a nuestra gente, a alguien como él. En medio de todo el proceso, el pastor dijo, váyanse, váyanse, porque si no lo hacen ustedes, él los va a sacar y los va a sacar de mala manera. Nosotros hicimos caso y nos fuimos. Y para no mentirles y para no hacer largo el asunto, la red de jóvenes pasó de tener unos 300 jóvenes a tener 60 en cuestión de un año. Y las actividades de jóvenes eran horribles. Yo todavía me fui a ver algunas. eh, Andar de metiche porque yo ya no pertenecía, pero quería ir a ver cómo estaban las cosas. Las actividades de jóvenes eran horribles. Hicieron una que para mí fue fatal. No estuve yo de acuerdo con eso y dije, no sé cómo los pastores autorizaron eso, porque lo hicieron envasados en el juego del calamar. Y yo no sé si vieron el juego del calamar, que alguien dirá, pero es que son jueguitos. No, pero la serie sí tenía escenas para adultos. Y no era una serie, si no tuviera tanta mala palabra y tanta muerte y las escenas para adultos, bueno, creo que la serie no existiría ni fuera tan famosa si no tuviera todo eso, pero eh, tal vez ahí ¿cómo se llama? Sugeriría yo a los jóvenes que la pudieran ver y ni aún así, pero aún así hicieron una actividad basada en el juego del calamar y decía yo, no está bien, porque los cristianos no deberíamos de estar incitando a que vean ese tipo de programas. Va, ya si lo miran es su problema, pero que de nosotros salga incitar a que los que no lo han visto lo vean es incorrecto. Creo que fue una de las últimas actividades que fui, creo que fue un par más, pero esa fue una de las que más mal me cayó, que por eso dije, no puede ser, yo no hubiera permitido esto. Una, porque no hubo palabra, o sea, sí, pero muy poquita. Dos, porque no están aprendiendo nada. Tres, solo los están entreteniendo. Y los jóvenes no son para ser entretenidos, son para ser capacitados. Yo siempre he creído que el trabajo de la iglesia es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Por eso dice, a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Me dolió eh, mucho, a la fecha todavía me duele ver que la red de jóvenes se vino para abajo. Y cuando salimos yo no me había dado cuenta de lo dañado que estaba. Al punto de que sí, me dañó mucho el hecho de que mis discípulos eh, de alguna manera me traicionaron. Me dañó mucho que mi líder no me quisiera ahí y me dolió mucho el hecho de que me tuve que haber salido. Y lloré en su momento por eso. No sabía que me dolía todavía, sino es hasta que le conté a mi pastor de ahora el proceso que fue hace como un mes, creo que hablé con él, o 3 semanas, no, como un mes que hablé yo con el pastor y le conté la situación y lloré.
Y yo cuando lloré y respiré dije, uy, no sabía que todavía me dolía y no sabía cuánto dolor había guardado en mi corazón por esa situación todavía. Y me sentía mal. Aquel Willy que en algún momento creía que si hacía si escribía una canción se iba a volver un hit, que si hacía una obra de teatro se iba a presentar hasta en Broadway, que si predicaba, que eso sí era cierto, o sea, las primeras dos eran tal vez deseos, pero yo cuando predicaba la presencia de Dios caía, la gente, si yo les decía, miren, voy a hacer un grupo a las 12 de la noche, los espero en tal lugar, la gente llegaba hambrienta de palabra porque realmente se les estaba dando palabra. Ese Willy estaba quebrado. Y estuve así, para no mentirles, estuve así casi para finales del 2018 fue donde terminamos de salirnos de la red jóvenes. No, miento, 2019, porque en el 2018 todavía coordinamos el campamento. Todavía tuve la oportunidad con mi esposa de coordinar el campamento, que fue el último campamento que coordinamos, porque esta persona ya estaba con nosotros, pero como acababa de entrar, ya no se pudo acoplar. Inventó cosas para hacerse la víctima delante de los pastores, pero igual no pudo destruir el campamento. Y al siguiente año, el campamento lo intentaron hacer y se les vino abajo, pero nosotros ya no estábamos. O sea, ya nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Si lo pudieron hacer o no es problema de ellos. No nos vamos a meter en detalles. Pero entonces, eso fue a finales del 2019. Me acuerdo que como en octubre nos salimos de la red de jóvenes y empezamos un proceso complicado en donde yo me sentía bajado, me sentía frustrado, me sentía triste. No me podía. Creía que si enseñaba la palabra no iba a suceder nada. Se me bajó la fe, todo, 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 no sé si era depresión o no sé. Tuve mis luzazos, tuve la oportunidad de predicar en adolescentes, incluso por Zoom, ya en pandemia hice cosas interesantes, pero ya no era igual, sentía como que yo había fallado, como que yo había pecado, y dije, pues si yo no he pecado, pues, o sea, todos pecamos, pues, pero me refiero a que no había algo, un pecado que realmente dijera yo, es que sí, bueno, a la fecha creo que no hay ningún pecado que valga la pena retirar a alguien del ministerio, pero hay gente que lo hace. Igual no era ningún pecado que mereciera eso. Y, y así estuve. Eh, Prediqué muchas veces después de eso, pero no me sentía bien, sentía que como que estaba bloqueado. Ahorita que empecé a ir a la iglesia nueva a la que estoy yendo, que se llama Ministerios La Gracia, creo que es el lugar en donde Dios quiere que estemos por muchas razones, pero una de las más importantes es de que otra vez empecé a sentir que estaba haciendo bien el trabajo. Poquito a poquito he podido sentir, aunque tal vez no es como allá en la otra iglesia en donde yo sabía que si llamaban pastores y ministros, pasen a ministrar al frente, ahí va yo, va. O sea, ahorita no, ahorita yo todavía cuando llaman a los líderes y todo, yo me quedo atrás y si me llaman, pues paso porque yo sé que yo soy el nuevo ahí. La gente ni me conoce ni saben si sé ya algo. Para muchos yo soy un nuevo que soy, apenas acabo de aceptar al Señor, ni siquiera he leído Juan 3:16, nada, o sea, nada. Para muchos va, creo yo. Pero el pastor me dio la oportunidad de hacer una obra de teatro. La obra de teatro salió bien. Y otra vez volví a sentir, aunque la obra no salió tal vez como yo quería, otra vez volví a sentir esa unción. Otra vez volví a sentir esa presencia de Dios tan bonita que es diferente solo orar y sentir la presencia de Dios, una unción que cae, una unción no sé, de alivio, de paz, de renuevo, a sentir la unción de ir y hacer, o sea, algo en lo que te impulsa a trabajar. Eso fue lo que volví a sentir y le digo yo, Señor, gracias, porque sé que el día que vuelva a predicar, aunque ahorita no lo he hecho, el día que vuelva a predicar, sé que tú vas a estar ahí, porque lo vuelvo a sentir esa diferencia de tu presencia.
Sé que el día que vuelva a hacer otra obra de teatro, tú vas a estar ahí. Sé que el día que no sé si en esta iglesia hacen campamentos, pero si un día me das la oportunidad de volver a coordinar un campamento, sé que ahí vas a estar tú, Señor. Que en medio de los juegos tu presencia se va a manifestar. Que en medio del sol, en medio de la piscina, en medio del agua, tú vas a estar ahí, Señor, como lo has hecho en otras ocasiones. Y, y quiero contar esto no desde el proceso, sino ya habiendo pasado el proceso. Creo que estoy saliendo del proceso, tal vez no he salido totalmente, pero el Señor me mostraba que debía hablar de esto hoy. Mi esposa no está muy de acuerdo en que yo hable de las cosas pasadas. No lo voy a hacer en la iglesia donde estoy. No quiero hablar de mi iglesia anterior en la iglesia en la que estoy ahorita, porque no lo veo prudente, pero en el podcast sí. Porque el podcast este podcast no depende de la iglesia, no le estoy dando, no le tengo que dar cuentas a nadie. eh, si en algún momento pues mi pastor me dice, mira, fíjate que eso que dijiste yo considero que no, o ya no hagas esto, pues claro que le voy a hacer caso, pero realmente que yo tenga que darle cuentas a alguien, no. Em, y por eso lo estoy contando acá. La otra semana ya voy a empezar un poquito ya metiendo más Biblia, ya temas un poco más teológicos, creo que la otra semana tal vez vamos a hablar del corazón correcto para servir. Porque Dios me llevó un poquito por ese lado, tanto en este tema como en el anterior. Y, y vamos a terminar tal vez esos temas hablando de eso y hablando de testimonios, pero hablando de la palabra. Em, Me gustaría que oraran por mí. Si hay alguien que está escuchando esto, que me pongan sus oraciones, aunque no me conozcas, aunque digas este saber de dónde, saber ni por qué lo estoy escuchando, pero no importa. Que le digas al Señor, Padre, bendice a este cuate, llénalo. Si tú tienes un plan para él, haz lo que se cumpla y que el diablo no pueda meterse en su vida, porque el diablo se ha metido mucho en mi vida. Sí creo que otra vez lo digo, el ataque fue coordinado, vino de mis líderes, vino de mis discípulos, me atacó en el ego, me atacó en mi autoestima, me atacó en muchas cosas, al punto que yo decía, ¿será que sí puedo? O sea, ¿será que sí hice las cosas bien? eh, mm, fue duro ver que mis propios discípulos me tiraran la puerta en la cara. Uno de ellos un día me dijo fariseo, me lo dijo así, vos sos un fariseo, me dijo yo. Bueno, si eso me merezco por intentar ser genuino, pues qué bueno. Dios conoce mi corazón y mi intención nunca fue hacer daño, al contrario, siempre fue em, hacer el bien y levantarlos. Esa era mi intención en el liderazgo y en el liderazgo que Dios me dio y que yo quería hacer en la gente era que un día poder ver. Creo que mi llamado no es ser el próximo Cash Luna, el próximo Benigín, el próximo, no sé, el próximo predicador famoso. Creo que no es ese mi llamado. Pero sí creo que mi llamado puede ser levantar a los próximos predicadores que van a llevar la estafeta y van a llevar, y si alguno de ellos dicen es que el Willy me inspiró, calidad, yo con eso voy a estar. Y si no lo dicen, está bien, porque he tenido discípulos que ahorita hasta predican en otras iglesias y no me mencionan nunca, y no lo veo mal. Que han cantado, que se han vuelto cantantes en sus iglesias, ministros de alabanza, pues, y no sé si en algún momento han dicho, es que yo comencé en un grupo con tal y tal persona. No, no sé si alguna vez lo han hecho. Y no me molesta, porque sé que en el cielo voy a recibir mi galardón. Em, y eso. Sé que si sigo hablando, voy a parar aquí hablando toda la noche, llego 50 minutos. No los quiero aburrir, no quiero volverme repetitivo. Y que pasen feliz noche. Oren por mí, oren por mi familia. Yo voy a estar orando por ustedes, porque cada persona que escuche esto sea tocada por Dios. Que que hagamos las cosas de la mejor manera y que sea Dios, sea solo Él el que haga la obra en cada uno de los que estamos acá. En nombre de Jesús, Dios bendigo. Adiós.